Que Bien, obviamente está relacionado, ¿no? Porque hay que tener plata para van poder de la hacer, mano, son dos para poder cosas que hacer van de la mano. una gestión. Vamos a hablar con Franco Flexas, que desde hace muchos años es el intendente de General Viamonte, ¿no? Sí, Y bueno, ha tenido la amabilidad de aceptar esta invitación para entrevistarlo. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Marcelo. Buen día, Inés. La verdad que un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, igualmente. Bueno, Franco, han trascendido tus declaraciones después de lo que ha sido, digamos, un intento, o está impulsando el gobierno nacional, tratar de que, bueno, se bajen o no se aumenten demasiado las tasas municipales, en un contexto en el que se está viendo una baja de la coparticipación muy importante, que ha embragado, está afectando mucho los recursos del municipio, supongo que en los toldos también, pero bueno, contanos un poco cuál es tu visión sobre este tema. Bueno, en primer lugar, la preocupación de los dirigentes nacionales y nos pasa a veces con algunos dirigentes provinciales que desconocen lo que pasa en los municipios. Y cuando hablan de que las tasas son caras y empiezan a tener una discusión pública y fuerte contra los municipios, claro, ponen a la gente en contra del vecino que lo tenemos al lado, ¿no? Que lo tenemos cara a cara, cuando en realidad es muy diferente la situación de lo que es un Estado nacional o provincial que cobran impuestos de un Estado municipal que cobra tasas. Y la diferencia fundamental es que el impuesto va a rentas generales, va a diferentes áreas. La tasa que cobra un municipio va específicamente a un servicio. Es decir, si nosotros cobramos por el alumbrado, va justamente para cubrir el alumbrado ese costo. Si es para servicios urbanos, es para juntar la basura, cortar el pasto. Si es para la tasa de camino, de red vial, es para arreglar los caminos. Nosotros no podemos destinar esa plata para otras cosas. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una situación que la mayoría, creo que de todos los municipios del interior, ni siquiera llegamos a cubrir los servicios, por ejemplo, de recolección de basura. Nosotros la tasa que cobramos, si pagara el 100% de la gente, nos faltaría la mitad de la plata de lo que sale el Claro. servicio. Y Y nos necesitan de la coparticipación que está cayendo. drásticamente, para que se den una idea, comparado al último mes del año pasado, vienen 200 millones menos por mes, habiendo inflación. Y en nuestros municipios, alrededor del 70, 75 u 80%, depende de lo grande que sea el municipio, es lo que dependemos de la coparticipación. Es decir, nuestros ingresos son el 70, 75 u 80% de coparticipación. Claro. ¿Y cómo hace un intendente para resolver esto? Porque los servicios los tienen que cumplir, hay obligaciones. No sé cómo es el tema de salud, ahí quién presta el servicio de salud en los toldos, El el municipio quedó con municipio. un hospital local porque en la pandemia se fundió la clínica que Ajá. existió durante muchos años, así que todos los servicios los lleva adelante el hospital municipal. Algo parecido a lo que sucedió acá y está pasando en otras ciudades, ¿no? Que los sanatorios privados, bueno, terminan cerrando, fundiéndose. Sí, es Eh, que es cierto de que en nuestras comunidades capaz que no dan por la cantidad de habitantes para que haya un hospital y una clínica. Y es más, en muchos de nuestros municipios, por ejemplo, 20.000 habitantes, no es lógico tener terapia intensiva. A mí el ciudadano me lo reclama, ¿viste? De que claro, haya. claro. Pero nosotros podemos tener una terapia intermedia, pero terapia intensiva con terapistas las 24 horas, especialistas enfermeros, no nos alcanza la plata para hacerlo. Entonces, ahí sí hay un problema de falta de planificación provincial, de que qué municipios tendrían que tener qué servicios y hasta dónde, y qué cosas tendrían que ser derivadas a la región, ¿viste? A los hospitales Sí, sí, regionales. sí, Entonces, claro, claro, claro. digo, el ciudadano puede pedir mucho, pero si después no tenés la plata, va a pasar como estos momentos donde no tenés cómo pagar ni siquiera los sueldos. Franco, hay que recordarle a la gente de Bragado, digamos, que vos sos radical, de origen radical. Llegaste, Sí. ¿desde cuándo gobernás los toldos? Por Juntos por el Cambio, ¿verdad? Claro, el 2015, yo me presenté como precandidato en el 2011 y esa paso no ganamos, pero sí en el 2015. Así que desde ese año estoy gobernando. No Y, tenía canas cuando empecé. bueno, Ninguno. ¿y qué se puede hacer con la plata que hay hoy?
Hoy cumplir los servicios. Nosotros, por ejemplo, con estos años hemos también hecho poda, que antes la hacía cada uno de los vecinos, y el reciclado. Nosotros tenemos dos turnos de personas donde separan la bolsa verde. Ajá, ¿Viste? Porque esto hemos hecho concientización en los ciudadanos para que separen todo lo que es reciclable del orgánico. Entonces tenemos un mira, día de recolección de la bolsa verde y bueno, durante la semana se separa. Por lo cual agregás servicios con el mismo costo. Lo que sí vamos a hacer este año, por ejemplo, estamos evaluando de que no hacer la poda del municipio y que lo hagan los vecinos. Sí, nosotros capacitar al privado, a las personas que quieran cortar, que por supuesto que hagan la poda, digamos, en invierno, capacitarlos, que lo hagan de una determinada manera, porque si no, viste que los mochan y una vez claro, que que sea corta poda mal un correctiva, árbol, digamos, claro, cuando se cortan mal, después terminan enfermándose y termina siendo un problema para todos nosotros. claro. Entonces, bueno, posiblemente no lo haga el municipio, por ejemplo. Así que me quedo en el tema ambiental, que acá está muy en discusión en Bragado. ¿Ustedes tienen una planta de reciclado que funciona? ¿Logran, qué porcentaje logran recuperar, digamos, de la basura? Y mira, la basura tiene la mitad es de basura orgánica, la mitad reciclable, Ajá, ¿sí? De lo que cualquiera de nosotros tenemos. Nosotros tenemos, en promedio, tenemos 1 kilo de basura, cada persona produce 1 kilo de basura por día. sí, La mitad es reciclable, la mitad es orgánica. De esa mitad, y recuperaremos un 20, 25, 30%. ajá, Porque como la gente no separa bien, no todos los ciudadanos separan bien, en claro. general en las comunidades más chicas, en los pueblos más chicos, es muy buena la separación. En la ciudad, acá en Los Toldos, se complejiza más en algunos lados. Y todo el mundo separa, aunque no lo haga en forma perfecta, digamos, pero hay compromiso, porque eso es lo que no se ha logrado acá en Bragado, por ejemplo. Y por eso es una política a largo plazo y el Ujú, 40%, 30, 40% de la gente hace algún tipo de separación. Algunos separan muy bien, otros no tanto. Nosotros sí fuimos a las escuelas y en muchos lugares intentamos obviamente de que se genere conciencia. Pero es muy difícil. Yo te digo, si el ciudadano no se para en la casa, es muy claro, difícil después porque claro. no te alcanza la gente que puedas tener para reciclarlo. Y esto Claro. también, más allá del gobierno que esté, y que esté embragado, porque además ahí tuvieron una política muy fuerte con Orlando Costa. Yo cuando empecé a militar era uno de los referentes del partido y obviamente que el trabajo ambiental que han hecho allá fue impresionante en aquel momento. Pero si no hay un compromiso social de separar en la casa, no te alcanza la cantidad de gente para separarlo, salvo en un futuro dentro de 4 o 5 años donde haya más robots que nos ayuden en las plantas de Sí, separación para hacerlo, ¿viste? sí, seguramente va a ser así. Digamos, ¿y qué hacen con el resto? ¿Tienen un basural a cielo abierto o hacen algún tipo de tratamiento? Y tratamos de hacer parte de tratamiento, compostaje, pero hay una parte que sí es a cielo abierto. Ahí nosotros estamos trabajando con la provincia, pero la realidad es que es un problema, es un drama ambiental, no solamente acá, sino en todos los municipios, ¿no? Claro, Que siempre se genera algún pequeño foco de incendio, que lo estamos apagando en el día y todo. Algún claro, día, si no tomamos conciencia social, digamos, esto no hay municipio que lo pueda resolver con estos recursos. lógico. Franco, volviendo al tema de la economía municipal, ¿ustedes han hecho aumento de tasas? En qué porcentaje, digamos, como para saber? Porque justamente lo que se está reclamando del gobierno nacional es que sean medidos esos aumentos. Sí, lo que pasa es que en los municipios nuestros, nosotros ponemos un valor de la tasa que el vecino lo pueda pagar, porque en general lo que menos se paga son las tasas municipales. Claro. Nosotros con el valor que tenemos hoy, se subsidia el 50% de la tasa de servicios urbanos. Es Ajá. decir, si el 100% de las personas, todos los ciudadanos, pagarían, nosotros estaríamos juntando la mitad de lo que sale el servicio. Y lo Y presta el cuánto se municipio. paga? Por ejemplo, un frente de 12 metros, algo normal, digamos. Y depende si es calle de tierra, cordón cuneta o asfalto. Estamos en 8.500, 10.500 y 12.000. Ajá. Ese es el valor mensual. Sí. Eh,
Está bien, claro, cuando empezás a contar con 20.000 habitantes, decís que más o menos hay, o sea, 5.000 familias, no sé cuántas viviendas tendrán, pero termina 8.500 siendo tenemos, un valor muy ocho mil bajo, ¿no? quinientas y pico en el distrito, en todo el distrito. Claro, claro. Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia? Porque a veces no se entiende con las grandes ciudades. ¿Por qué las grandes ciudades, Capital Federal, por ejemplo, en la tasa de servicios urbanos recolecta mucho? ¿Por qué? Porque tiene un edificio donde vos tenés 20 departamentos. Entonces, los 20 departamentos pagan por esa recolección de basura y por mantener la calle. Nosotros en nuestros municipios, una manzana tiene 24 viviendas. Claro, claro. ¿Está? Sí, En sí. el mejor de los casos, donde no haya ningún baldío. Entonces, en las ciudades grandes, aún te digo en la provincia de Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, donde vos tenés edificios, claro, no son nada más 24 contribuyentes de la manzana. Vos tenés posiblemente 50, 70, 100 y en algunos casos tenés 250. Nosotros en los pueblos nuestros, San Emilio, bueno, ustedes tienen Obrien, hay manzanas donde vos tenés 2 habitantes. Y Sí, tenés que igualmente arreglar la calle, el riego, cortar el pasto hasta en las veredas. Entonces nuestro costo del servicio sale mucho mayor. En esto que hablamos de cuáles son los costos. Si una empresa además lo hiciera y no lo hiciera el municipio, no solamente sería el costo de el empleado, el gasoil, el tractor, el riego, sino además el 30% de la ganancia de la empresa. Entonces, yo cuando se habla también muy libremente de que las empresas privadas son más efectivas que el Estado, yo digo, hay un error enorme, no conocen el interior, porque con lo que nosotros cobramos, ninguna empresa se presentaría a una obvio, licitación. obvio. Sí, sí, lógico, desde ya. ¿Cuántos empleados tiene la municipalidad, Franco? 790. Ajá, Tenemos 100 personas en servicios urbanos y servicios rurales, del equipo vial. Tenemos 323, aproximadamente 324 en todo lo que es salud. Y tenemos 100 personas entre centro de día, jardín, maternal y residencia, hogar de ancianos. Así que vos tenés ahí casi 600 personas en servicios totalmente esenciales. claro. Te lo Gracias, planteo porque Franco. Sí, se piensa de que estamos sobrecargados, ¿no? Y la verdad que estos 10 años hemos tratado de hacer mucha eficiencia, claro. tenemos poca gente en la parte administrativa y mucha en los servicios. Y creo que es una etapa donde tenemos que mostrarlo. Bueno, Franco, muchas gracias por la entrevista, ¿eh? No, por favor, gracias a Veremos vos. en qué termina todo esto, porque hasta impulsa una plataforma para denunciar los aumentos de tasas, qué sé yo, no sé hasta dónde va a llegar. Yo creo que deficiencias propias están buscando que la gente se enoje con otro. Y en vez de resolver lo propio, quieren pegarlo al municipio. Nosotros acá, la tasa vial representa para el productor el 0,19 de todo lo que aporta el Estado Nacional, provincial y municipal. Y las retenciones representan el 99% de lo que aporta. Así que el problema no está en los municipios. Gracias, ¿eh? Hasta luego. A vos. Hasta luego. Hasta luego.